invitarles a abrir la Biblia ahí en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5. La carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, para escuchar una pregunta y que esa pregunta la hagamos propia en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, en nuestra carrera que llevamos día con día hacia la meta final, que es la salvación de nuestra alma. Dice la Biblia ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9, dice: ustedes corrían bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9. Gálatas 5, 7 al 9. Pero hay una pregunta que hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esa es la pregunta que vamos a desarrollar como tema de esta mañana. ¿Quién nos estorba para no obedecer la única verdad inobjetable que hay en el mundo, que es el camino del Señor Jesucristo, su enseñanza, su doctrina? Hace tiempo conocí a una persona que tenía todo el deseo de estar en el camino del Señor Jesucristo, pero hubo alguien que le aconsejó de mala manera. Según en sus argumentos estaba bien el consejo, total que esta persona declinó de obedecer a la verdad que menciona aquí la Escritura. Por consiguiente, pues podemos entender la pérdida de su alma, ya que no está en este mundo físico. También nosotros, hermanos, cuando empezamos el camino, empezamos con muchas ganas, con mucho ahínco, con mucho entusiasmo, pero a veces es un entusiasmo superficial, o que tapamos nuestra verdadera personalidad, porque pasan los días, pasan los meses, incluso los años, y poco a poco vuelve el yo de antes. Cuando entramos todo es sí, todo es temprano, todo es bonito, pero poco a poco va bajando esa intensidad y poco a poco vamos sujetando, poco a poco vamos poniendo nuestros propios razonamientos, poco a poco vamos poniendo nuestros lineamientos de cómo debe de ser la vida cristiana, las asistencias, la puntualidad, el que obedezco esto sí y esto no. Cuando empezamos todo es sí, todo es bonito. Y hay algo que puede estorbarnos porque no estamos, o para no obedecer la verdad de la palabra. Pablo les dice a los Gálatas: ¿quién ha venido a perturbarles el evangelio? ¿Quién ha venido a estorbarles a ustedes para que no obedezcan a la verdad? Obviamente un estorbo en la vida de uno a veces es motivo para no conseguir un propósito o una meta. A veces nos estorba algo o alguien en nuestra vida secular y no conseguimos metas o objetivos. Lo vemos en las propias plantas, en la propia creación de Dios. Cuando sembramos la planta, cuando sembramos la semilla y va creciendo, si no quitamos la hierba que siempre sale a un lado de la planta, no entiendo por qué, yo entiendo, o lo entiendo, que es Dios que nos da un ejemplo de lo que es la vida espiritual, porque aquellos que sembramos y que vamos a lo que es la labor, al filo, como lo quieran entender, vemos hierba mala que va a perturbar y va a hacer que la planta buena, la que va a dar fruto, maíz, frijol, algodón, cualquier cosa, siempre sale alguien a una planta alrededor de ellos. Yo cuando lo veo digo, así Dios me está enseñando que hay algo, siempre va a haber alrededor mío para que yo evite poder crecer y con esa manera obedecer la verdad. Si no quitamos la hierba que le sale a lo que es la planta productiva, no va a dar su fruto, no va a crecer y no va a ser fructífero. Y va a conseguir la planta mala su objetivo de hacer que aquella planta buena no dé fruto. Nosotros somos trigo. Cizaña va a haber a nuestro alrededor, siempre va a haber cizaña a nuestro alrededor. Familiares nuestros, vida cotidiana, problemas, siempre va a haber, pero tenemos la capacidad nosotros de quitarlos.
de quitar ese estorbo, eso que es un estorbo para nosotros, el crecimiento y la obediencia a la verdad. ¿Qué nos estorbó? Si ustedes corrían bien, dicen, ¿qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué estorbo tenemos, hermanos? Meditemos seriamente. ¿Qué estorbo tenemos en nuestra vida? La comodidad, la flojera, el razonamiento de que con lo que hago estoy bien con Dios. Algo puede estar perturbando nuestra vida en el sentido de no obedecer la verdad. Dice el apóstol Pablo, ustedes iban bien rápido, iban creciendo, pero ¿quién les estorbó para que se achicaran, para que se quedaran quietos, para que ya no crecieran, para que ya no obedecieran, para que ya no asistieran, para que ya no cumplieran con los mandamientos? Eso es lo que vamos a responder con la propia palabra, con los dos versículos que vienen ahí en el versículo 8 y versículo 9. Solamente son dos asuntos. Nuestro tema es ¿quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Gálatas 5, 7, 9. Y lo que nos dice Dios, dice, esto no procede, dice el versículo 7, el versículo 8, perdón, dice, esta persuasión o este convencimiento para no obedecer a la verdad no procede de aquel que os llamó. Así que Dios no nos estorba para obedecer la verdad. Dios no nos persuade de no obedecer la verdad. O somos nosotros mismos, o es nuestra propia personalidad, o es lo que vemos a nuestro alrededor, que no somos débiles y dedicados, que nos pasa algo y ya no asisto, ya no voy. ¿Por qué? Porque eso me está estorbando para que yo obedezca. Hay una verdad inobjetable, eso es una realidad. La verdad es de que tenemos que estar dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en las reuniones que siempre se dan. Cuando yo no vengo, no estoy obedeciendo la verdad de Dios y algo me está estorbando. Puede ser mi razonamiento, puede ser que yo diga, con que vaya 1 hora a la semana es suficiente y con eso, ese razonamiento mío puede ser que me esté estorbando para que yo obedezca a Dios. ¿Quién es Dios que determina cómo debo yo de reunirme, congregarme y obedecer? Yo no. Porque si yo me voy con la idea de que yo determino cómo obedecer a Dios, me la voy a poner sencillamente facilita. Pero eso va a ser un impedimento tal vez para que yo llegue a la gloria, para que yo llegue a la vida eterna. Hay que analizarnos, hay que cuestionarnos qué nos estorba a nosotros para no obedecer a la verdad. Que yo mismo, mi misma personalidad, mi mismo orgullo, mi misma vanidad, mis mismos deseos carnales, piense bien, pero no culpe a Dios. Porque dice el versículo 8, dice, este convencimiento, es decir, esta persuasión, no procede de aquel que os llamó. Es decir, Jesucristo no nos pone y no nos convence de lo contrario. Obviamente es el espíritu maligno, el diablo, quien está convenciéndonos de que no obedezcamos a la verdad. Pero sin obediencia a la verdad, no va a haber salvación del alma. Para que haya salvación del alma, tenemos que obedecer a Dios. Y cuando no estamos obedeciendo es porque algo o alguien nos está perturbando y nos está persuadiendo. Tal vez oímos alguna vocecilla que es nuestra conciencia misma, no es otra cosa, que es nuestro razonamiento mismo, que nos dice y que ponemos objeciones y razonamientos, y nosotros mismos somos el estorbo de nuestra propia obediencia. Porque Dios no lo hace, el Señor no. Lo que el Señor quiere es que todos procedamos a la verdad y obedezcamos sus mandamientos. Sería ilógico, incongruente del Señor Jesús, que nos da una verdad y luego nos convenza de no obedecerla. Dios no actúa así, el Señor no actúa de esa manera. Pero dice el Señor, hay algo en tu vida que te está estorbando para obedecer la verdad. Y ese estorbo, dice el versículo 9, puede ser algo pequeño, pero puede ser algo pequeño que va a crecer. Y tú dices, pero esto poquito que tanto es, eso poquito puede hacer que pierdas la gloria, que pierda uno la eternidad. Esta persuasión no procede, si no se genera del que nos ha llamado, porque el que nos ha llamado, dice la carta a los Filipenses que Él nos llamó y Él va a completar la obra en nosotros. La cuestión es de que a veces nosotros no nos ponemos como masa para que nos forme, para que nos moldee. No nos ponemos como barro para que nos moldee, porque Él va a completar la obra. Dice, aquel que os llamó, Él va a completar, Él va a perfeccionar.
hasta el día de la venida de Cristo. Sí, pero tal vez nosotros no estamos materia dispuesta para eso. Si nosotros nos pusiéramos en las manos de Dios, Dios nos va a perfeccionar, Dios nos va a terminar la obra. Ese es su propósito. No es la persuasión, no es el convencimiento a lo que es a la no obediencia. Lo que quiere Dios es perfeccionarnos, como dice ahí Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice la Escritura que estando persuadido de esto, dice Pablo, yo estoy convencido de esto. Filipenses 1, 6, que el que comenzó a nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el trabajo de Dios, eso es lo que Él quiere hacer, ese es el trabajo del Padre, ese es su deseo, esa es su voluntad. Pero a veces nosotros nos oponemos a ese deseo, a esa voluntad, y decimos, yo no quiero ser materia dispuesta para que usted pare mi perfección hasta la venida de Cristo, porque quiero vivir bajo mis argumentos, bajo mis lineamientos y bajo mis deseos. Pero no vamos a llegar allá el día del juicio y vamos a decir, es que decía que el Padre me iba a perfeccionar, pues la culpa de Él. Yo aquí estoy, ¿por qué no me perfeccionó? Porque no me puse como materia dispuesta. Porque Él no me persuade de que no obedezca. Él me convence de que yo obedezca y dice, yo quiero completar en ti la obra, pero tú no te dejas, pero eres rebelde, pero eres barro rebelde. Eres un barro que está mezclado con esa tierra negra. Esa tierra pegajosa, esa tierra que por más que uno le hace no se puede acomodar y por más que uno quiere quitar no se puede despegar. Como es la creación de Dios, hermanos, que por medio de todo lo que creó Dios nos da grandes enseñanzas. Así que el convencimiento para no obedecer la verdad no es de Dios, porque dice el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 6, el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 6, dice la bendita palabra de Dios. Escuchemos palabra de Dios, hermanos. Escuchemos lo que Dios nos dice. Dejemos un poquito nuestros razonamientos. Dejemos un poquito nuestra forma de pensar. Y no objetemos a Dios. Dejémonos llevar por Él. Dejemos que Él nos lleve por ese camino de obediencia. Obedezcamos al Espíritu Santo. Dice Mateo 11, versículo 6, dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Así que esta persuasión por no obedecer a la verdad no procede del que nos llamó, porque en Él no hay falla. En Jesucristo no hay ninguna falla. Dice, pero bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros empezamos a buscar errores o por cualquier detallito nos salimos. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Bienaventurado va a ser el que en mí no haya tropiezo. ¿Y qué te encontramos, Señor Jesús? Si en ti no hay nada equivocado. Entonces, ¿por qué no salimos de la iglesia? ¿Por qué no venimos? Porque el hermano, porque el predicador, porque la hermana. Pero estamos viendo al hermano, no estamos viendo a Jesús. Cuando vemos a Jesús, hermanos, no le encontramos ni un ápice de falla, de error, de defecto. Y Él dice, véanme a mí, puesto los ojos en mí. No vean al hermano porque el hermano tiene fallas. No me vean a mí. Es decir, a mí. No dice el Señor Jesús. Eso lo estoy diciendo yo. Yo tengo fallas innumerables, muchas. Y luego viene el razonamiento de alguien que me ve a mí. Y el hermano predica y mira cómo es. Y el hermano predica y esto es lo que hace. Pero no estamos para ver al hermano que predica, estamos para ver a Jesucristo. Y en Él no hay tropiezo. Por eso dice, bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. Porque la persuasión de no obedecer la verdad no procede del que nos llamó, porque Él es perfecto. Él es completo. No hay ninguna falla en Jesucristo. Dice, esto no lo genero. Esto lo generas tú. Porque volteas los ojos en lo que no debes de ver. Porque te fijas en aquello que no debes de ver y observar. Porque tú, en tu razonamiento, hay algo que te incomoda dentro del cuerpo y tú no estás a gusto, pero el cuerpo no es tuyo. El cuerpo es del Señor Jesús. Y cuando uno entiende que la iglesia es del Señor Jesús y que el Señor Jesús va a poner orden y disciplina en su cuerpo, uno es más obediente, uno es más flexible y uno cumple más con la obediencia. Porque a veces queremos imponer nuestros gustos en la iglesia y no es así. La iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. Y uno dice, pero el Señor no está, ¿cómo que pone disciplina? No, el Señor es el cuerpo, la iglesia es el cuerpo y Él va a disciplinar a la iglesia y Él va a acomodar a la iglesia. No nos metamos en cosas que no debemos de meternos, porque esta es la iglesia del Señor.
y en Él no hay errores. Conocí a unas hermanas que dejaron la iglesia y se fueron a un grupo denominacional, argumentando y objetando de que el que predicaba estaba en una inmoralidad según ellos. Y yo le decía, hermanas, pero no mire al que predica. No, pero ¿cómo no? Que mire. Usted ve al Señor Jesús. A ver, encuentre un error. Pues no hay ninguno. Es que usted ve al Señor Jesús. Pero no puedo estar en un lugar. Es que usted no va a juzgar el lugar que va a estar, el lugar que está del Señor Jesús. Y la Biblia dice que en la iglesia muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero usted se va a la iglesia de Cristo de la verdad. ¿A dónde va a ir a un grupo denominacional? Es que allá es una armonía, es que allá es esto, es que allá es esto, es que allá es lo otro. Allá está Jesús. Jesús no está, tiene un cuerpo nada más, le decía yo. ¿A poco Jesús tiene infinidad de cuerpos como todas las iglesias que hay, o los grupos denominacionales? Es un cuerpo nada más. O está en un error allá, o está en un error aquí, pero con la Biblia le podemos decir dónde está el error y dónde está la verdad. Ya depende de sus gustos, pero ese fue su razonamiento. De que el que predicaba, según ella, en una inmoralidad, porque, es decir, ¿cómo quieren que el que predique sea un perfecto si todos tenemos errores? Eso es imposible. A mí me pueden buscar errores y me van a encontrar un sinfín de errores, pero yo solamente soy un instrumento. Pero dice Jesús, bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. En Él no hay falla, en Él no hay error, en Él todo es perfección. Y el día que estemos en el juicio, ¿por qué te fuiste a la iglesia? ¿Por qué no ibas? Es que el que predicaba. Pues el que predicaba se arrepintió hacia el cielo y tú vas al infierno. Es que tú debiste verme a mí, dice el Señor Jesús. Porque Él no nos convence de no obedecer la verdad. Él nos convence de lo contrario. Y para eso hay señales, misericordia, bondad tan grande que nos dice, mira, te convenzo de que obedezcas a la verdad, que te conviene y que es bueno para tu vida obedecer a la verdad. Pero tú te aferras, tú te hinchas en tu pecho y dices, yo nada más voy a hacer eso. Porque esta persuasión de no obedecer la verdad no procede, no genera en lo que es el Señor Jesús. Porque también, hermanos, dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, de que el Señor no nos pone algo que no podamos soportar. Capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Recuerden que la palabra tentación es traducida como prueba también. No os ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados o ser probados más de lo que no podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Porque obviamente Dios no tienta a nadie. Eso lo dice la carta a Santiago. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os va a dejar ser probados. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un bache económico. ¿Y Dios por qué permites eso? Entonces ya no obedezco. Entonces ya no voy a la iglesia. Hay un problema familiar. Es que Dios tengo ese problema. Hay una enfermedad. Estoy enfermo. No puedo ir a la iglesia. Dice, ¿qué me dice Dios? ¿Cómo le puedo objetar yo, hermanos, al Señor Jesús el día que yo esté ante su tribunal? De decir, que Él me diga, ¿por qué no asististe? Porque estaba enfermo. ¿Cómo puedo yo objetarle si Él me dice, pero no te di yo una enfermedad o no permití una enfermedad en ti para que no pudieras ir a la iglesia? Podías ir, porque aquí dice este versículo, que no nos ha dado una prueba en la que no podamos resistir o soportar. Podías, a lo mejor una ocasión no, o dos tal vez no, pero los demás sí podías. ¿Pero qué? No venimos a la iglesia y fue nuestro pretexto de que estoy enfermo, de que no puedo. Ese es nuestro pretexto. No venimos a la iglesia o no que no venir a la iglesia es no obedecer a la verdad de Dios. Entonces yo no vengo a la iglesia porque tengo un problema moral, porque tengo novio y el novio me dejó, estoy muy triste, estoy muy deprimido, estoy muy deprimida y yo no voy a la iglesia. ¿Qué culpa tiene el Señor de lo que me pasa? Si es algo ordinario, algo común en lo que es la vida secular y todo cae o todo viene a recaer en el Señor Jesús. Al último, ¿quién es el que la lleva al Señor Jesús? Pues la iglesia. Ya me voy. ¿Por qué? Porque no tengo dinero, porque no tengo problemas y me voy. Tengo problemas con el esposo, tengo problemas con el novio, tengo problemas y ya me voy. Tengo enfermedad, me duele la cabeza, tengo un dolor de estómago, muchas cosas y me voy o no vengo. ¿Y qué me dice el Señor Jesús? Dice, nunca he permitido en ti una prueba, una enfermedad, un problema moral que no puedas soportar. ¿Qué me vas a decir a mí? Que no podías
podías. ¿Quién conoce nuestros corazones? Si nada más el Señor. Y Él sabe si realmente podemos o no podemos. Y ante Él no lo podemos engañar. Por eso esto no procede. Es decir, esto no se genera la no obediencia de aquel que nos llamó. No vamos a poder razonar y objetar y pretextar, decir que es una enfermedad, es un problema, porque Él dice, sí, permití un problema a ti, sí, permití una enfermedad, pero podías. Porque nada que te pasó te impedía no obedecer a la verdad. Tengo un problema, hermanos, fuerte, económico, y que a veces, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a vociferar, empiezo a decir palabras altisonantes o maldicientes. ¿Y cuál es mi pretexto? Es que estoy enojado, tengo problemas y así puedo sacarlo, pero ese es un pecado. ¿Y cuál es el pretexto? De que tengo un problema, de que tengo una situación y no estoy obedeciendo a la verdad. Por eso debemos de pensar cada uno seriamente. No podemos culpar al Señor. No debemos culpar a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo, porque dice, yo no te persuado de que no obedezcas a la verdad, ni con lo que te pasa, ni con lo que permito que te pasa, es más, ni con la prueba que te mando, hago eso. Porque ¿qué puedes decir tú? Enfermedad. ¿Qué puedes decir tú? Carencia económica. ¿Qué puedes decir tú? Pérdida de familiares. ¿No ves a mi siervo Job? ¿No ves cómo él perdió todo lo que tenía? Perdió toda la familia, perdió toda la salud y jamás causó despropósito a Dios, dice la Biblia. Es decir, jamás culpó a Dios. Y a pesar de que fue algo grande, fuerte, pudo soportar, porque Dios sabía que podía soportar. Cuando Dios nos manda algo, hermanos, a nosotros, una prueba, o Dios permite algo a nosotros, Dios sabe que podemos con eso. Y eso no es un pretexto para decir, me alejo de la iglesia porque tengo esto. Eso sería sería un sentimiento que siempre hemos tenido. Porque a veces nada más estamos buscando un pretexto para Dios. O estamos buscando un pretexto para ser rebeldes a Dios. Ya sea que el hermano no me habla, cualquier cosita, y nos vamos de la iglesia. Pero esa es una persuasión que no procede de Dios, o de aquel que nos llamó, sino de uno mismo. Porque dice el versículo 9, esto procede, lo que nos estorba para no obedecer a la verdad se genera o se origina de tener un poco de levadura. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Esto es una poca desviación a la enseñanza, una poca desviación a los mandamientos, una mentirita piadosa, un pensamiento insano, poquito. Uno dice, ¿qué tanto es poquito? Así empezamos muchos, cuando empezamos en lo que fue el alcohol, de poquito, no empezamos con grandes cantidades, aunque sea una, para que vayas empezando, para que vayas asentando el estómago, y después como éramos alcohólicos empedernidos, algunos. ¿Por qué? Porque todo se empieza con poquito. ¿Cómo se desborda una presa? No se desborda de golpe y porrazo. Empieza con una grieta y poco a poco empieza a filtrar el agua, poco a poco más fuerte, hasta que truena aquello. ¿Cómo empiezan las diferencias matrimoniales con algo pequeño, con una situación muy, muy leve, que cuando no se quita, eso leuda todo, llena todo y al final destruye todo aquello? A veces nosotros decimos un poquito de desviación a la enseñanza, de la cena del Señor, de la oración, de los cantos, no pasa nada. Ese poquito, hermanos, va a ir creciendo poco a poco. A veces uno piensa, un poquito de desobediencia, ¿qué me puede pasar? Puedo ser un poquito desobediente nada más, algo muy leve. No voy en la tarde, no voy el viernes, poquitito. Sí, ese es mi pensamiento. Pero ¿qué me dice Dios? Un poco de levadura te va a leudar toda la masa, te va a inflamar toda la masa y luego vas a quedar ya sin aquello original que tenías tú. Y algo poquito que nosotros pensamos que es poquito y que tal vez Dios va a tener consideración y va a tener misericordia porque le estoy fallando poquito, no le estoy fallando mucho, pero Dios me dice, eso poquito va a crecer cada vez más y más y más. Había un hermano de por allá del sur que administraba la ofrenda. Qué gran problema para las iglesias la administración de la ofrenda, porque era autónomo. Por eso la administración de la ofrenda no debe ser uno solo. Uno la administra, pero debe haber varios hermanos involucrados, porque el dinero es muy tentador, es muy llamativo. Dice ese hermano, dice, no hermano, yo de repente necesitaba 50 pesos.
poquito, y luego los pongo, y no los ponía. La primera semana sí, la segunda sí. Y después se me hizo fácil. Poquito, 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 poquito. Y al último no supe qué hacer. Y dije, hermano, le estaba robando a Dios. Le estaba mintiendo a la iglesia. Porque cuando usted pone un reporte equivocado, y está mintiendo al Espíritu Santo, tendrá salvación usted. La Biblia dice que el que le miente al Espíritu Santo muere en forma irreversiblemente y irremediablemente, de acuerdo a lo que dice Hechos. Pero dice uno, poquito, ¿qué pasa? Un poquito de desobediencia, ¿qué pasa? Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Dice la Escritura. Y a veces pensamos muchos así, en la propia, o piensan muchos así, en la propia relación matrimonial. Dice, aunque vea poquito no estoy faltando, pero así se empieza con la vista. Y no se empieza con el pensamiento. Un mensajito no pasa nada, es algo pequeño. Pero hay que entender que eso pequeño nos lleva a una destrucción. Lo dice Dios en su palabra. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de desobediencia nos va a llevar a una destrucción. El libro de Eclesiastés capítulo 10 versículo 1 nos dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Dice lo que dice la Biblia. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Dice, así, de esa misma manera, dice, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Dice, una pequeña locura. ¿Quién es una persona loca o loco? Alguien que ha perdido la razón. Dice, cuando tú no razonas bíblicamente, espiritualmente, que dices, hoy no voy a la iglesia, hoy puedo mentir, hoy puedo ver a la mujer, hoy puedo codiciar, hoy puedo ser avaricioso, hoy puedo tener este mal pensamiento. Esa es una locura. Y es una pequeña locura que uno puede decir, pero es una locura, ¿por qué? Porque no estamos utilizando el razonamiento. Como la infidelidad, también dice el libro de Proverbios, que es una persona que actúa alocadamente, que es infiel, sin razonamiento. Se va por instinto, nada más carnal, pero sin razonamiento. Bueno, aquí en este versículo dice, una pequeña locura, un pequeño desliz, un pequeñísimo, así, piquetito, así, muy leve, dice la Escritura, es al que es estimado como sabio y honorable. Puede echar a perder todo. Todo puede echar a perder. Decía una persona que murió de SIDA. Dice, yo nunca tuve relaciones con nadie. Nunca. Y luego dice, un pequeño piquetito, hermano, en la vena me produjo SIDA. Porque está infectada aquella mujer. Así, más ni me puedo ver lo que es el piquete. Y todo lo que trajo en mi cuerpo. A veces no vemos nosotros, amigos. No vemos aquellas pequeñas cosas, porque son muy pequeñas. A veces no los vemos en nuestra vida. Es muy fácil verla en otro. Por eso dice la Biblia, ¿cómo es posible que veas la paja aquella y no ves la viga que está en tu ojo? Pero si eres muy sagaz para ver el error y no te ves a ti mismo. Ahora, el no ver nuestros propios errores o aquello que nos está estorbando hace que esa sabiduría que tenemos, porque somos sabios, porque estamos en el camino correcto y somos honorables porque tenemos el honor del Señor, pero puede ser que ese pequeño desviación, esa pequeña desobediencia, esa pequeña inasistencia, ese pequeño que digo, esto no pasa nada, ese es mi pensamiento. Y ese es el problema, que yo razono, yo pienso y yo actúo a mí. El yo que tengo sigo sin quitarlo, sigo siendo el yo y el yo, y no puedo eliminar ese yo para que Cristo crezca en mí. Por eso Padre Bautista decía, es necesario que yo mengue para que Cristo crezca. Es necesario que uno se vaya quitando el yo creo, el yo siento, el yo pienso, el yo existo, el yo todo esto. Porque entonces con ese razonamiento personal, lo que estamos haciendo es de que esto está bueno, vamos a decir como Isaías, dice, hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. ¿Por qué? Porque ya no hay una coordinación, ya no hay una cordura en lo bueno y lo malo. Entonces yo digo, ir a la iglesia, pues no pasa nada, siempre voy. Cuando yo no voy no pasa nada, eso es lo que pienso yo. Pero ¿qué me dice Dios? Dice, una pequeña locura nada más te puede echar a perder, que se puede tener un olor,
un jerez, quieres como un cadáver, puede traer una muerte espiritual. Y la oración y la adoración llega como olor a muerte a Dios, como dice la propia carta a los Corintios, la segunda carta. Dice, algunos ciertamente con olor a muerte a Dios, otros como un olor fragante. Porque vengo a adorar a Dios. ¿Cómo le llega mi adoración a Dios? ¿Como olor fragante o como olor a muerte espiritual? ¿Por qué? Porque tengo locuras, porque así no nomás es una pequeña. Aquí estamos hablando, Dios nos dice el uno. Y uno puede decir, Dios qué tan cuadrado es. Porque Dios dice, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es decir, completos en lo que es la obediencia. Pero cuando somos incompletos y decimos, ¿qué puede pasar con esto? ¿Qué más da? Si es algo muy poquito, si es algo muy pequeño, si es algo que no va a generar en mí, no va a generar nada en mí, es solamente algo así, por decir nada más. Ese es mi pensamiento, ese es mi razonamiento. Pero Dios me dice en Gálatas 5:9, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Así que yo puedo tener un poco, si yo tengo un poco de carnalidad, un poco de avaricia, un poco de orgullo, un poco de obstinación, un poco de codicia, es suficiente para que me leude todo. Con un poquito, hermano. Y eso impide que yo obedezca a la verdad. Porque tengo avaricia, tengo codicia, tengo esto, porque tengo codicia, soy lascivo. Yo soy lascivo, por ejemplo, y eso me impide que yo obedezca la verdad, porque no debo de ser lascivo, no debo de ver aquello y tener esos deseos en mí, no debo de ser avaricioso. Pero si yo soy avaricioso y yo avaricio y tengo codicia de aquellos bienes, no estoy obedeciendo la verdad que me haga personas en fin, todas las cuestiones carnales son las que me están estorbando para yo obedecer la verdad. Digo, pero es poquito nada más, tan poquito. Pues sí, eso poquito, dice la Escritura, que leuda toda la masa. Un poco de dejarse arrastrar por la corriente del mundo. ¿Qué tanto? Vamos, aquí están los bailes de la religión de Roma. Me puedo parar a ver, ¿qué tiene? No pasa nada. Puedo ver, eso es mi razonamiento, pero ya estoy viendo. Y la infidelidad empieza con la vista. Pero yo digo, no, ¿eso qué puede pasar? Eso es lo que pienso yo. Aquí no vale lo que uno piensa, sinceramente, hermanos. Aquí lo que vale es lo que Dios nos dice. Y Dios nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Recordamos un tema que dimos hace tiempo, que un hermano de aquí siempre lo recuerda. Dice, las zorras pequeñas hacen perder toda la viña. Dice el libro de los Cantares. Los pecados pequeñitos que uno dice, ¿eso qué? ¿Eso qué va a afectar? Pero dice ahí el libro de Cantares que echan a perder toda la viña, hermanos. Algo tan poquito. Por eso Dios nos invita a que nos hagamos un razonamiento nosotros mismos y a que veamos que es aquello que nos estorba, quitarlo, eliminarlo, para que podamos obedecer fielmente la verdad de Dios, la palabra de Dios, porque aquellas cosas que nos estorban pueden ser impedimento para obedecer, y si no obedecemos, ¿dónde está la eternidad que tanto queremos? Porque la eternidad se logra por la obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de la palabra, a lo que es Dios que ha dejado en su santo libro. Así se tiene la eternidad, por esa obediencia. Pero si hay algo que me estorba, yo tengo que pensar y tengo que valorar esto que me está estorbando, esta avaricia, este orgullo, esta vanidad que tengo yo, la voy a cambiar por la eternidad. Tengo que desarraigarla de mi corazón y de mi mente y de mi cuerpo y decir, hazte para allá, aléjate de mi presencia porque me estorbas. Tengo que quitarlo, tengo que burlarlo como los jugadores del fútbol. Los delanteros para meter un gol están, el que le está estorbando, dice el técnico por acá, estórbale algo ahí, estórbale. Ahí está, ¿y qué es lo que hace? Lo burla. Así tengo que burlar yo aquellas cuestiones, o tengo que brincar aquellas cuestiones que impiden o que me estorban para no obedecer a la verdad. Porque la idea principal, si es que la tengo, es llegar a la eternidad. Pero si solamente pienso que vengo y cumplo con Dios y está bien, pues entonces ese es mi pensamiento.
y el día del juicio voy a recibir una gran recriminación que ya no va a haber manera de impulsarme hacia el cielo, sino solamente me queda un tormento eterno. Por eso Dios nos invita a que nosotros nos despojemos de aquellas cuestiones que nos asedian. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice: así que despojémonos, dice, teniendo también nosotros en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia lo que tenemos por delante. Pablo dice: corrían bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Sigan corriendo. Pues es que tenemos esto, quítatelo, despójate de ese pecado, quita los estorbos, quita los escollos, quita las piedras, quita tus razonamientos, quítate tú mismo, para que puedas obedecer la verdad y estar con el Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la invitación que Dios nos hace, hermanos. Y Dios nos invita a que hoy meditemos y que veamos esta pregunta y que la hagamos nuestra. Dios nos está preguntando a cada uno de nosotros: ¿quién te está estorbando para no obedecer la verdad? Contéstate a ti mismo, para que cuando tú tengas la respuesta lo quites, si es que realmente anhelas el cielo. Dios los bendiga.